aniversario. Veo con tristeza que en mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, se habla de un aniversario luctuoso. Yo quisiera ser claro y contundente: es un homicidio. Colosio fue asesinado, Colosio murió por definitivamente razones políticas y una intriga política. Nos duele que 20 años después no se haya aclarado absolutamente nada. El Estado mexicano puede decretar cuantas veces quiera sobresellado el caso, un caso cerrado, pero lo que importa aquí no es lo que piensa el poder ni el Estado mexicano. Lo que importa es lo que piensan los ciudadanos, lo que piensan los mexicanos. Este breve homenaje, este breve recordatorio es de carácter ciudadano, no es un acto partidario. Evidentemente el PRI tendrá su recordatorio de Colosio, pero me parece que es un momento importante para decirle al PRI que está muy lejos, pero muy lejos del partido que Luis Donaldo Colosio quería. Me parece que 20 años después, el PRI, a pesar de que regresó democráticamente al poder, no ha aprendido a transformarse, no ha aprendido a cambiarse, no ha aprendido a resolver problemas democráticos interiores. Y eso es grave para la democracia mexicana. Hay un desgaste natural, que ya Colosio lo apuntaba siendo presidente del PRI, de una sociedad que había perdido crédito por las elecciones, por los políticos, y me parece que ni la reforma política que se aprobó, ni el comportamiento del PRI están a la altura de lo que Colosio planteaba hace 20 años. Me parece que en este 20 aniversario del homicidio de Luis Donaldo Colosio, al PRI hay que recordarle, al PRI hay que moverle la conciencia y decirle que la próxima elección del 2015, que va a ser una elección muy importante por lo que encierra, indudablemente que los mexicanos estarán mirando y estarán contrastando el discurso de Colosio con el accionar del Partido Revolucionario Institucional. El hecho de que todavía en el PRI se tenga el poder no quiere decir que el PRI haya cambiado ni se haya transformado, ni que haya un proceso de evolución del Partido Revolucionario Institucional. Hoy, en este 20 aniversario, sí habría que recordarle al PRI aquel discurso de marzo de 1994 en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, donde Colosio habló de su visión de México, de la visión de su partido y de la visión del papel que su partido tendría que jugar en la evolución de su país. Por eso me parece muy importante en este 20 aniversario subrayar: fue un homicidio, fue un crimen de Estado, hay razones políticas detrás de la muerte de Colosio que no se han aclarado, que no se han resuelto. Es un blasón, es una vergüenza para la justicia mexicana que este tema no se haya resuelto. Y reiteraré cuantas veces sean necesarias, cada vez que sea necesario, que la democracia mexicana tiene una herida abierta, tiene una herida que sangra, tiene una herida que no nos permitirá ser un país democrático en nuestra discusión mientras no resolvamos con claridad y con transparencia quiénes participaron y los intereses aviesos que tomaron la decisión de asesinar a Luis Donaldo Colosio un 23 de marzo de 1994 en la tarde en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana. Hoy la encuesta de datos e información Mitofsky proporciona una encuesta muy interesante de cómo ven los mexicanos a Colosio 20 años después. Y puedo decir con una gran satisfacción que la memoria de Colosio está viva. Y puedo decir, tal vez emulando al pueblo colombiano cuando recuerda a alguien muy parecido a Colosio, como lo fue Luis Carlos Galán Sarmiento, que dicen los colombianos con toda la fuerza: Galán vive. Yo me atrevo a decir hoy como mexicano: Colosio vive, Colosio no ha muerto, la memoria de Colosio está más viva que nunca. Aquí hay dos versiones de Colosio: la versión dinosaurica tradicional del PRI, que simplemente lo recuerda como aquel que fue su candidato a la presidencia de la República, sin meterse en Honduras y sin tocar el fondo de las cosas, el sentido. Y nosotros los ciudadanos, que somos muchos priistas, pero que no estamos de acuerdo con ese discurso anquilosado dentro del partido, recordamos a Colosio con su discurso, con la esencia, con su visión, y pudiéramos decir que el discurso de Colosio es como aquel que pronunció Kennedy, que indudablemente le costó la vida. Esos discursos que generan época, esos discursos que marcan rumbo, que dan coordenadas y sentido a una nación,
indudablemente que las pronunció, lo dijo Colosio, indudablemente le costó la vida. Nosotros estamos convencidos en este pequeño recordatorio sencillo, humilde, de ciudadanos, de gente sin mayor poder que su voluntad, que yo creo que sería la mayor de todas las fuerzas, el día de hoy en volvernos a reunir aquí donde está el nombre de Colosio, donde inicia este bulevar que lleva su nombre, y yo creo que aquí muchos ciudadanos a través de los medios de comunicación habrán de tener concordancia con nosotros en el sentido de que necesitamos revisar con ciencia y experiencia el tema del homicidio de Colosio, las razones, los motivos, las circunstancias. Quedan muchas pruebas que están vivas, y eso sí quiero ser reiterativo, quedan muchas pruebas que están vivas, hay elementos suficientes para poder desentrañar las responsabilidades de quienes participaron, muchos de los actores están vivos, muchos de los posibles responsables están vivos y muchos de los que fueron señalados están vivos. Yo me uno hoy, y lo digo con toda claridad, al discurso que López Obrador pronuncia. Me parece que si no lo hiciéramos como priista, estamos solamente denunciados y exhibidos. Me parece que hoy las palabras de López Obrador son el punto en la I. Y no podemos más, los que decimos ser serios en el PRI, con conciencia en el PRI, que asumir que esa realidad se tiene que manifestar en este país. Por eso en este 20 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio seguiremos exigiendo justicia, no perdón, no olvido, justicia. Y necesitamos que este país haga justicia, porque estos sucesos no suelen ser los últimos, suelen repetirse caóticamente en la historia de los pueblos. Y creo que así lo vemos si revisamos América Latina y nos damos cuenta que, por ejemplo, Galán murió en 1989, murió en agosto del 89, Colosio muere en marzo de 1994, prácticamente 4 años y meses después, y así podemos ir checando América Latina. Por eso es importante que la justicia haga su labor. Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de dar una opinión sobre este tema, no debería de guardar un silencio que deja mucho que desear de quienes representan el Poder Judicial en nuestro país. A los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, del cual Luis Donaldo fue presidente, me parece que hay que hacer un llamado de atención a su conciencia, hay que hacer un llamado de atención a sus principios, si en verdad están convencidos que debemos de cambiar, si en verdad están convencidos que este país necesita enrutar con diferente sentido. Colosio es un referente natural, obligado, para quienes verdaderamente dentro del PRI decimos tener conciencia. Por eso yo me atrevo a decir hoy, en este 20 años del homicidio de Colosio, decir que el PRI está muy lejos, pero muy lejos de lo que Luis Donaldo Colosio pensaba, de lo que debería de ser el Partido Revolucionario Institucional. El PRI que Colosio pensó es un PRI totalmente diferente, es un PRI que ha perdido vocación democrática, es un PRI que ha perdido liderazgo, es un PRI que ha perdido militantes, es un PRI que ha perdido generaciones. No sabemos cuántos somos, no sabemos dónde estamos y tampoco pareciera que supiéramos quiénes somos. Me parece que esas interrogantes que Colosio se planteó siendo dirigente del partido, que Colosio fue pronunciando por todo el país siendo el candidato del PRI, parece que en estos 20 años muchos dirigentes del Partido Revolucionario Institucional se han dedicado a hacer una labor de sepultureros, se han dedicado a tirar palastras de tierra sobre la memoria de Colosio. Por eso me parece que es hoy importante, a 20 años de ese crimen de Estado, de ese magnicidio, decirle hoy a toda la cúpula del PRI, desde México hasta el último rincón del país, que el PRI tiene que ser diferente. El PRI que planteaba Colosio era un PRI de apertura, era un PRI de debate, era un PRI de competencia, era un PRI de alternativa, era un PRI incrustándose en una sociedad democrática, y me parece que estamos muy lejos de todo eso. Hoy hay un PRI sin discurso, hay un PRI apartidista, hay un PRI de negocios, hay un PRI que olvidó a sus ciudadanos, a sus simpatizantes. Aquel PRI del que decía Colosio que deberíamos de estar en la calle, hoy es un PRI bastante burocrático, bastante de oficina. Se redomó el dinosaurio y no sacamos ese espíritu de principios que deberíamos de haber tenido. Yo quiero agradecerles mucho su presencia. No vamos a quitar el dedo del renglón. El crimen de Colosio fue un crimen de Estado. Yo comparto la opinión de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Me sumo a lo que dijo López Obrador,
reitero con toda la dureza, los asesinos siguen vivos, los asesinos siguen sueltos, los asesinos siguen haciendo política, siguen metiendo la mano en las decisiones democráticas de este país, y esos asesinos deben de pasar por el tenor de la justicia. Hay pruebas que están vivas y pruebas fundamentales del homicidio de Colosio y actores responsables que están vivos. Y lo hago, lo reitero, porque me parece que de no hacerlo, el discurso, el homenaje y esta ceremonia sería una ceremonia sin sentido. La hemos querido hacer aquí, diferenciada de la que el PRI tendrá en la tarde, por una razón muy clara, porque hay una gran distancia entre lo que pensaba y decía Colosio y lo que ha puesto en práctica el Partido Revolucionario Institucional. De verdad, yo les agradezco. Oye, ¿y cómo ves esas cartas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Manlio Fabio, de Zedillo? O sea, todo el mundo deslindando y diciendo que Colosio era un gran amigo, un gran hermano, un gran hombre que pudo haber sido un gran presidente. Bueno, has dado dos nombres que son claves a investigar. Indudablemente que Manlio Fabio Beltrones ha sido un hombre señalado, multiseñalado, con responsabilidad en el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Y para recordar esos 20 años, no olvidemos que el único personaje que tuvo a su alcance hablar con Mario Aburto fue Manlio Fabio Beltrones en aquel viaje que se practicara de Sonora a Tijuana. Manlio fue de los que lo entrevistó, fue de los primeros que habló con Aburto. Y bueno, Manlio tiene muchas cosas que decir, manda una carta, pues que indudablemente lo que quiere es una cortina de humo de sus posibles responsabilidades. Creo que en el 20 años de la muerte de Colosio, a Manlio lo toma con los dedos en la puerta y con muchas evidencias de los negocios sucios y de las complicidades que han caracterizado a Manlio Fabio Beltrones. Ya Proceso lo puso. Y de Zedillo, pues simplemente recordemos que hay que hacernos una pregunta elemental en derecho, ¿no? Cuando alguien muere se pregunta lo más elemental en derecho penal, ¿no? ¿Quién gana? O sea, ¿quién se favorece con esa muerte? E indudablemente que Ernesto Zedillo se favoreció con el homicidio de Luis Donaldo Colosio a una gente muy cercana, pero muy cercana a Ernesto Zedillo, que era Mario Luis Fuentes. Ustedes recordarán que fue el encargado de planear el evento en Lomas Taurinas. Mario Luis Fuentes desestimó, y están los testimonios, de mucha gente del Ejército Mexicano, de logística y planeación, y de gente de la Policía Judicial del Estado de Baja California y de la Policía de Tijuana, que en todo momento señalaron que el lugar era un mal lugar, que no era un lugar con las condiciones de seguridad adecuadas, que el operativo de seguridad estaba mal planteado, y Mario Luis Fuentes, uno de los personajes centrales y cercanos a Zedillo, pues desescuchó todo. Ellos tenían el interés de que ahí se llevara el evento, ¿no? ¿Cómo ves a Salinas de Gortari? Porque después de ese asesinato, después que gana Zedillo, Salinas sale corriendo, pero del país prácticamente corrido, y ahora está de nuevo en la presidencia de la República. No, indudablemente que Salinas, desde que muere Colosio, es el primer personaje en ser señalado como el autor intelectual del homicidio de Colosio. Y Salinas sabe, y además hasta por el propio interés de Salinas, pues debería ser el más interesado en que las cosas se sepan, que se esclarezcan, que se deslinden, porque él sigue a 20 años, sigue siendo señalado como el principal responsable intelectual de esto, que favoreció a Ernesto Zedillo. También muchos priistas saben, y puedo darte una lista larga, entre ellos Emilio Gamboa Patrón, saben perfectamente de la enemistad que había entre Ernesto Zedillo y Luis Donaldo Colosio. Que no venga hoy Zedillo a decir que era un gran amigo de Luis Donaldo Colosio, porque eso es mentira, ¿no? Y en esto, pues quien te habla sí tiene autoridad moral, porque pues era uno de los mexicanos más cercanos a Colosio, ¿no? Da la casualidad que vivo aquí, ¿no? Y que hago política en Quintana Roo, pero pues yo fui uno de los más cercanos, y como yo, seguramente Alfonso Durazo, que en su momento también lo dijo, tú te recordarás aquella carta de Durazo, donde habla claramente que el vínculo entre Zedillo y Colosio no era de amistad, era un nexo con bastantes roces y con bastantes diferencias, ¿no? Entonces, fíjate cómo estos sujetos a 20 años de los hechos creen que hoy pueden engañar al pueblo de México diciendo cosas a 20 años, ¿no? Es como Manuel Camacho. Manuel Camacho es otro que tiene que dar responsabilidad, porque Camacho es uno de los que operó a favor de Salinas en distorsionar toda la relación con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y ahora aparecen en televisión dándonos su versión de los hechos. Por eso digo que es muy importante. Aquí estamos vivos, muchos de los que vivimos de cerca eso y que tenemos mucha información y pruebas. Ramiro, todo el mundo dice que pudo haber sido distinto con Colosio como presidente, pero el hubiera no existe. Sí, no existe en política. Lo único que podemos decir es hoy lo que dice Mitofsky, ¿no? La encuestadora Mitofsky saca hoy la percepción de los ciudadanos mexicanos, cómo piensan que hubiera sido el gobierno de Colosio, y la percepción que hay de los mexicanos es esa, que Colosio muere
porque iba a ser un buen presidente, por el discurso y por lo que venía diciendo, ¿no? Y como tú lo dices, el hubiera no existe. Esa es la percepción que hay, ¿no? Entonces, hasta 20 años ya su hijito declaró que está dedicado a la abogacía, su hija también, y ellos están retirados, no guardan rencor. El caso es que los mexicanos, ¿qué debemos de tomar de ejemplo de esto? Pues además ya tuvimos una serie de asesinatos en la época posrevolucionaria, antes de la revolución, ¿no? De presidentes. Primero, contestarle a los hijos de Colosio con todo cariño, tanto a Mariana como a Luis Donaldo. Su papá dejó de ser un hombre privado para ser un hombre público. Su opinión es respetable porque son la familia viva de Luis Donaldo, pero Colosio es un sujeto que le pertenece a México, un sujeto que le pertenece a muchos mexicanos, y son esos muchos mexicanos sin lazo sanguíneo los que están exigiendo justicia. Y esa es la voz que se va a seguir levantando las veces que sea necesaria para que se esclarezca, porque si no la democracia mexicana está cuestionada. No pueden haber estos crímenes, como la muerte de Manuel Cloutier, que nunca se aclaró. Son muertes que dañan, independientemente de los colores, ¿eh? No importa los colores, lo que no podemos permitir es que el homicidio sea la forma de dirimir diferencias en política. Claro, ¿y cómo ves el país de estos 20 años? Ya, porque ya te diste tu resumen del PRI, pero ¿cómo ves al país en estos 20 años? México ha cambiado mucho, México ya tuvo la alternancia en el poder, y mi preocupación estaría en una cosa que el mismo Colosio dijo: los mexicanos han perdido crédito por los partidos, por los políticos, por las elecciones. No creen en el poder que tiene su voto. Y eso es muy grave para la democracia mexicana. Yo te diría que a 20 años del homicidio de Colosio, lo grave es que la política ha ido perdiendo fuerza con los ciudadanos, ha ido perdiendo credibilidad. Y eso sí es muy grave para México, definitivamente. Y creo que Colosio ya lo apuntaba desde 1994 siendo candidato. Ok, Camilo de la Rosa, ¿qué cargo tenías? Bejarano. Yo fui el coordinador de las relaciones de Colosio con América Latina.